la relación de la pareja de González Amador e Isabel Díaz Ayuso se hace pública en mayo del año 2021. Los fraudes fiscales se producen cuando se hace la declaración de la renta, y eso es declaración de la renta ante Hacienda en junio y en julio de 2021 y 2022. Así que cuando se ejecuta ese supuesto fraude, sí estaba junta la pareja. En el caso del novio de Ayuso estamos hablando de fraude fiscal, de falsificación documental y de una pieza separada que versa sobre corrupción. El elefante en la habitación es por qué la Dirección Nacional del Partido Popular no exige a Díaz Ayuso las explicaciones que le pide a Pedro Sánchez por el caso de Begoña Gómez, ¿no? Es que, quiero decir, clarísimamente desde el punto de vista político es una doble vara de medir que no se acaba de entender. Clarísimamente. Este lío político judicial que estamos comentando está provocando también un lío creciente dentro del Partido Popular. Y es que varias informaciones apuntan ya al malestar evidente de Génova con la estrategia de la Puerta del Sol, o lo que es lo mismo de Feijóo con Ayuso. Fuentes internas del partido apuntan a un enfado por la estrategia de la presidenta de la Comunidad de Madrid con el asunto judicial que afecta a su novio. Aseguran que sus críticas al juez, acusándolo de estar a las órdenes de Moncloa, favorecen al final la estrategia de Sánchez de hablar de persecución judicial. Sumen a eso las diferencias cada vez más notorias entre ambos por la masacre o genocidio en Gaza, a la que un líder del PP, el presidente de la Junta, ha calificado hoy precisamente de eso, de genocidio. Juanma, es que cada vez están aflorando más desde hace días y hoy ya han aflorado bastante el malestar de Génova diciendo, hombre, lo que ha dicho Ayuso no se diferencia de lo que dice Sánchez, al que nosotros estamos acusando por esto. Es que tiene poca lógica que saliera el director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, cargando contra la jueza que ha decidido enviar a juicio a confirmar el procesamiento de Alberto González Amador. Tiene poco sentido, precisamente porque una de las líneas principales de argumentación del PP frente al gobierno es que carga contra los jueces, ¿no? Recordemos la entrevista del presidente del gobierno en esta casa el 1 de septiembre con Pepa Bueno, cuando hablaba de que hay jueces que hacen política, una frase que ha sido muy criticada por el Partido Popular, porque no deja de ser el presidente del gobierno quien dirige sus críticas a uno de los poderes del Estado. Por lo tanto, claro, no tiene sentido, a juicio del PP, que evidentemente una de sus líderes más señeras, como es la presidenta madrileña, a través de su director de gabinete, critique a la jueza que lleva este caso, ¿no? Por lo tanto, desde luego, creo que es una disparidad de criterios brutal, que se suma, por cierto, a la que están teniendo, por ejemplo, con respecto al genocidio en Gaza. Ayer se produjo un hecho, a mi juicio, muy llamativo, que fue que las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso y de Patxi López eran perfectamente intercambiables. Perfectamente intercambiables. Los dos decían lo mismo. Si utiliza, procesan a mi novio, eso es porque va a haber algo que afecta tal. Y Patxi López decía lo mismo. Hoy sale el caso del hermano de Sánchez, será porque para tapar el caso del novio de Ayuso. Exactamente lo mismo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y creo que efectivamente, a mí no me constan esas diferencias, pero si las hay, creo que hay un cierto motivo. Vamos a ver, lo que no puedes hacer es criticar el procesamiento de tu pareja, pensando que hay un lawfare, cuando estás precisamente criticando eso del procesamiento de las personas que afectan al presidente del gobierno. Es que hay que tener un poco de cuidado. Lo que tú decías, Javier, es así, esto del control que ayer decían tanto Patxi López como Isabel Díaz Ayuso prácticamente a la vez, que era controlar la agenda mediática. Exacto. En función de lo que va a pasar, parece que los jueces actúan. Pues hombre, yo creo que es una obviedad que impacta en la estrategia del Partido Popular a nivel nacional. Obviamente, estamos asistiendo todos los días a críticas muy duras por parte de Feijóo, por parte de toda la dirección nacional, de la cúpula que le acompaña con la estrategia y con lo que ellos consideran injerencias del Ejecutivo contra el Judicial, precisamente hablando del lawfare, precisamente hablando de que hay jueces que hacen política, y resulta que la presidenta de la Comunidad de Madrid, que efectivamente tiene que asumir el desgaste que está implicando todo lo que tiene que ver con su pareja, utiliza exactamente el mismo argumento. Pues desde luego impacta, y yo creo que mucha gracia y muy de acuerdo desde luego no está. No, yo quisiera hacer notar que los delitos de una y otra parte son muy distintos. Vamos a ser claros, ¿no? A Begoña se le imputa pues una serie de cosas que todos conocemos, ¿no?
Y, sin embargo, al novio de la señora Ayuso, pues se le imputa un fraude fiscal de alta cuantía y parece que están saliéndole negocios nuevos, ¿no? Lo que supongo que trataremos después de la pensión que se ha montado en un barrio de Madrid para, en fin, que además está camuflada bajo el epígrafe de alquiler de naves industriales, pues, en fin, yo creo que no son comparables. Es decir, lo de Begoña es sencillamente ridículo. Vamos a decir Begoña Gómez. Begoña Gómez. Sí, lo de Begoña Gómez, que es una mujer a la que se le acusa de que un asistente que tiene, algo que parece muy necesario a la esposa de un presidente del gobierno, que tiene pues una burocracia que resolver y una cantidad de cartas que contestar y una serie de temas, ¿no? Y a esta señora un día se le encarga, hoy lo decía un magistrado, se le encarga que te traiga tabaco. Cuando una vez que sale a la calle, ¿por qué no me traes tabaco? Y entonces la vamos a juzgar por prevaricación, por haber traído el tabaco, que eso ya no forma parte de los trabajos públicos. Es que es una broma, parece una broma, ¿no? Entonces, claro, cuando te das cuenta de determinados disparates de personas a las que se les supone un nivel, un coeficiente intelectual determinado, te quedas sorprendido cuando ves lo que pasa. O sea, a mí, el primer sentimiento que siento yo al ver lo que está haciendo el juez Peinado es el de sorpresa. No entiendo como un señor que, aunque no ha hecho oposiciones, que también conviene recordarlo, pues, hombre, ha vestido toga mucho tiempo, tendrá cierta experiencia y bueno, se comportará con cierta cordura. Bueno, pues no lo veo que pase de esa manera. Política, porque hay quien incluso está diciendo hay que proteger a Ayuso porque Ayuso sería el posible recambio si lo de Feijóo no sale bien. Pero hay incluso también sectores que dicen que Ayuso supera en encuestas a Feijóo y que incluso Feijóo debería dar un paso atrás con la que está cayendo. María Molero, cuéntanos, porque esto se apunta por parte de esos entornos de la derecha. ¿Qué ha ocurrido, María? Atención, Jesús, a estos datos que ha puesto encima de la mesa Marcos de Quinto. Vamos a verlo. El exdiputado de Ciudadanos dice que le han filtrado unas encuestas internas del Partido Popular. Ojo, que dan a Díaz Ayuso un 38% frente al 33% que da a Feijóo. Es decir, que según Marcos de Quinto, dentro del Partido Popular ahora mismo están así: Feijóo y Ayuso, los pesos pesados del partido a examen. Y aunque, según el propio de Quinto, la presidenta no va a dar ni un paso hacia adelante si no se lo piden, dice que lo lógico, vamos a verlo, sería que Feijóo hiciera un Fraga, moviéndose a un lado. Se refiere a lo que hizo Fraga en el 86, dejando que los militantes eligieran entre Miguel Herrero y Antonio Hernández Mancha. Jesús. Vamos a empezar. En el PP hay dos estrategias muy claras a la hora de referirse al procesamiento del novio Isabel Díaz Ayuso. Lo señala hoy el Digital, artículo 14, en uno de sus artículos, precisamente. Por un lado, la propia Ayuso y su entorno, en todo momento, colocan a Sánchez y la Moncloa detrás de cada paso que da la justicia contra González Amador. Por otro, el discurso oficial de la cúpula del PP y de Núñez Feijóo. Aquí se evita establecer cualquier implicación política y se sitúa el caso en el ámbito estricto de lo particular para diferenciarlo de los que afectan a la familia Sánchez. Algunos ejemplos. Una cosa es un ciudadano español que tiene una investigación judicial por sus actividades privadas y otra cosa son la familia del presidente del gobierno que está siendo investigado por decisiones que tienen relación directa con fondos públicos y con la administración pública. Cuando ayer conocimos la decisión de esta jueza que es transitoria, ¿no? Sí que pensé qué viene a continuación en el entorno de Sánchez. Y mira, hoy tenemos ya el procesamiento de su hermano. Los asuntos privados que se decidan en los juzgados y los asuntos públicos y los asuntos que afectan a las administraciones públicas se han de resolver primero en la esfera política y después en la esfera judicial. Siempre hay como algo parejo, oiga, es como un espejo. Dura más un caso que toda la corrupción de Koldo, de Ábalos, de Cerdán en prisión. Yo lo que veo es que en España los escándalos tienen el tamaño y la duración que a Sánchez le conviene. De hecho, él es el que dirige las portadas y la agenda mediática de este país. O sea que las portadas nos las marca Sánchez, pero al margen de esto, que ya lo comentábamos ayer. Claro, es que si el PP dice que el gobierno no puede achacar a los jueces un interés político, Ayuso está achacando a un juez o a una jueza un interés político también. Claro. Esto lo coloca en una situación de contradicción evidente.
Evidentemente, sí, sobre todo porque, lo decíamos antes, es una línea fundamental de la oposición del PP el criticar cómo el gobierno sí que ha traspasado una línea que antes no se cruzaba, que es la de la crítica abierta al Poder Judicial, que hay que recordar que en el caso de este gobierno se cruza con el asunto de la mujer del presidente del gobierno, ¿no? Porque incluso con el tema de la amnistía, que ahí había ciertas críticas en privado por parte del gobierno, no se traspasó esa frontera de también criticarlos en público, ¿no? Entonces es verdad que es poco congruente la línea de defensa que está siguiendo Ayuso con la que sigue Alberto Núñez Feijóo. Claro, entonces eso hace que chirríe, pero desde luego no es la primera ocasión que vemos dos discursos diferentes por parte del PP de Madrid y de su presidenta, y a la sazón presidenta de la Comunidad de Madrid, con la que tiene el líder del PP. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene en este caso Feijóo es precisamente qué línea seguir, si la que le marca Isabel Díaz Ayuso o la que él puede marcar. Pero claro, es que hay que recordar que ella, como otros varones del PP, tiene mucho más poder institucional que el que él tiene. Entonces, evidentemente, la repercusión que tienen sus palabras es altísima. Sí, y luego además hay un componente personal, de aceptación personal. A Núñez Feijóo no lo acepta personalmente el caso y a ella sí, es evidente. Pero yo sí que le diría a Isabel Díaz Ayuso, en fin, no soy yo para decirle a nadie, pero que puede estar tranquila. Vamos a informar con todo detalle, con toda precisión de los casos que afectan al hermano de Pedro Sánchez, a la mujer de Pedro Sánchez, al fiscal general del Estado, a Koldo, a Ábalos. O sea, vamos a ir minuto a minuto detallándolo todo. O sea, programas, vamos a abrir portadas. Muchísimos otros, es decir, que no se ha ocultado en ningún caso, en ningún periódico se ha ocultado lo que está pasando con el entorno del presidente del gobierno, con la corrupción presunta de que aliaba en el Partido Socialista o en el Ministerio de Transporte. Acabo con Antonio y con Paloma. ¿Veis aquí el inicio de las molestias que provoca en Génova esta actitud de Ayuso? O sea, yo el inicio, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que muchas veces hay esa tensión permanente y lo sabemos. Vamos a ver, la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene un perfil propio, tiene un liderazgo propio y acabamos de comentarlo incluso a la hora de condenar lo que está haciendo Israel. Hay unas diferencias notabilísimas que creo que muchas veces pueden incomodar más. Esto evidentemente, yo no tengo ninguna duda, impacta de lleno en la línea que está siguiendo fundamentalmente Feijóo de oposición contra Pedro Sánchez. Hoy lo hemos vuelto a ver en el Congreso. Si tú estás reprochando que precisamente el presidente y el resto del gobierno estén insistiendo en la idea del lawfare, hablen de que hay jueces, aunque sea una minoría, que hacen política, y resulta que uno de los principales activos de tu partido, en un caso que le afecta directamente, utiliza el mismo argumento, pues está bastante claro que te impacta en tu estrategia de oposición y que mucha gracia no te puede hacer. O sea, es que eso es de cajón. En el caso de Sánchez, de los datos familiares, pues parece que se les acusa de delitos más bien, en fin, en el supuesto de existir, más bien leves, por decirlo de alguna manera. En el caso de Isabel Ayuso, aunque no se puede anticipar nada lógicamente, pues hay delitos bastante más importantes, acrecentados hoy por nuevos descubrimientos en el diario.es, ¿no? La famosa pensión que tenían oculta. Entonces, yo creo que eso tiene que estallar de alguna manera. Cuando se acerquen las elecciones, yo creo que las posiciones tienen que confrontar por fuerza. Yo la verdad es que a Feijóo le veo poco dispuesto a asumir pues esa posición un tanto excelsa, un tanto elevada, un tanto distante del suelo, ¿no? En unas próximas elecciones. Y en cambio la veo con mucha ilusión a Isabel Ayuso. Entonces yo creo que no va a terminar bien esta familia. Yo tampoco creía que fuese a terminar bien la familia de Casado con Ayuso y acabó mal, ¿no? Sí, entonces mal, no sé si mi pronóstico será certero o no. Bueno, yo desde luego no lo deseo, yo deseo el bien a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, aumentan mientras las querellas del juez Peinado, que investiga Begoña Gómez, contra particulares, contra políticos y periodistas, porque considera que sus críticas vulneran su derecho al honor. La última contra el ministro del Interior, nos informa Marta.
La nueva demanda contra Fernando Grande Marlaska se suma a las presentadas recientemente contra el ministro de Transportes Óscar Puente, el analista Antón Losada, la cadena SER o el diario.es. El magistrado dice que sus críticas vulneran su derecho al honor y que le acusan de prevaricar. A todos ellos les exige que se retracten de sus palabras. El juez también ha demandado a un particular por unas manifestaciones que dice no son de su agrado. Todos los demandados serán citados a un acto de conciliación con el juez, aunque no están obligados a acudir. De no haber acuerdo, el magistrado puede continuar por la vía civil en defensa de su derecho al honor o abrir la vía penal por injurias y calumnias. Bueno, como se ha abierto la veda de las querellas, nosotros en esta tertulia que tanto cuidamos y queremos hemos aplicado pues lo que ven ahí en Navarra, que es como un detector de querellas o un querellómetro. Según los 4 miembros de la mesa de análisis vayan comentando cosas que puedan sonar, que están en el límite del búmetro para una querella, van a ir subiendo ahí esa columna de querellas. Sobre todo es en vuestro beneficio, ¿vale? Claro, vuestra ayuda para que os controléis un poco, ¿no? Porque como se ha desmandado esto de las querellas, pues tener un poquito de cuidado. Porque las querellas también, Juanma, tienen, digamos, de alguna manera, lógicamente, faltaría más. Toda persona puede entender si ha sido vulnerado su honor, digamos, a acudir a la justicia. Si es un juez o si es un fontanero. Lo que pasa es que, como últimamente en la política ha pasado con el novio de Ayuso y ahora con el juez Peinado, se le hacen unas críticas que él puede considerar que no son legítimas y otro puede considerar que sí son legítimas, se produce este fenómeno de las querellas, con periodistas, con políticos, con ministros. Hay algo más que defender el honor. Aquí se está jugando una partida de imponer cierta dosis de cuidado a ver qué dices del juez, en este caso del juez Peinado. En este caso yo creo que tiene un efecto presumiblemente o pretender intimidatorio contra aquellos que osan criticar sus resoluciones judiciales. Y yo creo que esto nos tiene que recordar que los jueces no están, no se pueden sustraer de ese derecho que tenemos los ciudadanos de poder criticar sus resoluciones, sin insultar evidentemente, nadie estamos diciendo eso, pero sus resoluciones que afectan a la vida de los ciudadanos, en muchas ocasiones, no digo estas en cuestión que afectan a personas muy concretas, digo en general, pues ese tipo de decisiones también son criticables, ¿cómo no, no? Siempre hemos hablado de si instituciones como el gobierno, por ejemplo, puede o no puede hacerlo, si el presidente del gobierno tiene que ser más cuidadoso en sus críticas o en sus apreciaciones contra el Poder Judicial, pero creo que en una tertulia, como estamos aquí, o periodistas, se le puede criticar, cómo no, faltaría más. Igual que el resto de poderes también critican, digamos, de manera normal, en democracia, lo que hacemos los periodistas o lo que hacen otros poderes. Yo digo, sí. Lo decía el otro día, vi contigo, Javier, que igual que nosotros, por ejemplo, los periodistas, decía de broma, asaltamos vidas ajenas, es decir, juzgamos y podemos causar un problema a la reputación de una persona en lo laboral, lo personal o en lo familiar. Los jueces también juzgan más que nadie, pueden incluso mandar a alguien a prisión. Es normal que a nosotros nos juzguen y nos critican, luego estaremos de acuerdo o no con la crítica, pero que los jueces también pueden y deben ser objeto de crítica. Por supuesto, o sea, faltaría más. O sea, eso es, o sea, nadie puede estar exento de crítica, ni los periodistas, ni los jueces, ni los políticos, ni nadie. Es verdad que las gradaciones son distintas, es decir, a un político le va en lo suyo porque él gestiona lo público y por tanto tiene, no es que deba, es que tiene que ser objeto de crítica. Vamos a ver, por establecer un matiz, yo creo que es una mala, o sea, es una mala decisión del juez, pero allá él. Pero, o sea, él no se querella por críticas, se querella por lo que él considera calumnias. La calumnia es la atribución de un delito. Y eso sí que cualquier ciudadano tiene derecho a preservar su fama. Claro. Es decir, una calumnia es a la atribución de un delito. Si yo digo que tú eres un ladrón y que Juanma es un asesino, os estoy calumniando porque os estoy atribuyendo un delito. Entonces vosotros tendríais todo el derecho del mundo. O sea, no es que yo diga Xavi es feo y Juanma es tonto. No, es que estoy atribuyendo un delito. Pero, por ejemplo, decir, el juez está haciendo una investigación prospectiva. Estás, digamos, de alguna manera, criticando su forma de trabajar. El juez tiene en sus resoluciones singulares o pintorescas, tiene un fin político, que es degradar
o como han dicho incluso representantes políticos, la imagen del presidente del gobierno. Eso no es querellable. Sí, yo creo que no. Yo creo que pero sí, que es querellable. No, sí, solo por terminar. A ver, cuidado, Yo creo, desde luego, a mí me parece que siempre las querellas contra periodistas me parece que no van a ningún lado. Será muy interesante ver las decisiones judiciales sobre estas querellas, pero insisto, solo por ser muy preciso, porque a mí me gusta serlo, él lo que va a perseguir es lo que considera un delito, no la crítica. ¿Cuál es la diferencia? Que la línea entre la crítica y el delito a veces es muy fina. A ver, ¿tú qué consideras que era querellable? Yo creo que decir de un juez que está prevaricando, evidentemente es una injuria y el señor puede ponerte una querella. Lo que pasa es que tú te la tienes que jugar si estás seguro. Si tú eres un buen periodista y sabes que está prevaricando, tienes que defenderte. Hay un caso que yo he vivido de cerca, no voy a decir el nombre, una persona que en otra época estaba también en esta tertulia, con el señor Aznar. El señor Aznar se querelló contra él. Y yo viví las peripecias de aquel pobre hombre que además le pedían 100.000 euros, una cosa así. ¿Se puede saber quién era? No lo voy a decir, porque... Tranquilo, que no va a subir además, el es una persona casualmente cercana al Partido Popular, más cercana al Partido Popular que a la izquierda, ¿no? Entonces, este señor vivió 2 años de una zozobra continua. Su empleador, que era el Confidencial, por ejemplo, no sé si se puede contar, se portó muy bien. Le dijo, no te preocupes, que lo que pase y tal, pero así todo, pues aquel hombre lo pasó muy mal. Es decir, que la amenaza de una querella de una persona encumbrada, que tiene abogados, que tiene un equipo de acusadores y tal, también la utilización de esto yo creo que debería moderarse, ¿no? O sea, no se puede permitir que la justicia sea puesta al servicio de una causa política contra un pobre periodista que no tiene abogado, que no tiene dinero, que no tiene nada y que no ha hecho más que sus Pero en este caso lo que preguntaba yo, por ejemplo, decir sí, que alguien, un periodista, un analista, alguien de vosotros diga detrás de la actuación del juez Peinado yo veo pues un interés político. Es que yo la veo, pero yo me remito a... la veo porque Rufián me dice que lo vea. O sea, que le echan la culpa a Rufián, ¿no? Es una broma, evidentemente. Yo si tengo que defender esto, lo defenderé perfectamente. No me importaría que el juez Peinado me llame a declarar. Me divertiría muchísimo ese día y iría acompañado por un par de abogados amigos y nos iríamos después a comer un buen arroz y te invitaría a ti. Me cuesta concentrarme porque entre que no paro de mirar y que ahora ya ha empezado la alarma. No, a ver, yo sí creo una reflexión de fondo y es que creo que estamos viendo querellas por encima de nuestras posibilidades. O sea, yo esto lo quiero dejar muy claro. Creo que lo vemos entre los partidos políticos entre sí. Por supuesto, con los periodistas yo también creo que no van a ningún lado. Y pienso que ya se ha convertido en un arma demasiado cotidiana para lo que tendría que ser, que es un instrumento extraordinario. Dicho esto, efectivamente, el juez tiene derecho a presentarlas si considera que lo están calumniando, pero como reflexión de fondo creo que esto habría que también pensarlo. Y luego lo que no comparto es el asunto de insistir en que los jueces no pueden ser ajenos a la crítica. Yo creo que no lo son. Creo que, por supuesto, están sujetos a la crítica y creo que lo vemos a diario prácticamente. Creo que además se ha dado un paso adelante al ver directamente al presidente del Gobierno, a ministros, y lo vemos también casi semanalmente desde la sala de prensa del Consejo de Ministros, en el que... más que criticar, creo que se están dando pasos adelante. Hemos normalizado esto de que hay lawfare en España. Empezamos viéndolo en formaciones como Podemos y yo creo que no podemos ya negar que lo vemos a diario en los propios partidos que están en el Gobierno de España. Y yo creo que a lo mejor hace unos años, bastantes ya diría, podíamos todavía seguir insistiendo en que los jueces no pueden ser ajenos a la crítica, como no somos los periodistas y no lo es ningún estamento. Pero creo que decir hoy en día que los jueces no reciben críticas y que a veces, en mi opinión, hay una injerencia entre los poderes, yo lo veo con total claridad. Y creo además que nos hemos acostumbrado a unos niveles que tampoco hacen ningún favor a la democracia de nuestro país. Yo recuerdo, fue hace mucho tiempo y a lo mejor no era exactamente este el caso, pero se llamaba Pacheco, el juez de Jerez, que hubo una sentencia con una resolución de él que anulaba una obra, creo que de Bertín Osborne, y él dijo, cuando le anulan la multa o la sanción que él había puesto, la justicia es un cachondeo, ¿no os acordáis de aquello? Sí. Aquello, la justicia es un cachondeo, Pacheco, aquello provocó incluso una acción judicial. La pregunta es, un poco al hilo de lo que decía Paloma, por eso hemos puesto esa barra, con toda la ironía del mundo, permítanlo, del querellómetro. Si se está abusando, si ese hecho de estar, digamos, de alguna manera buscando, han sufrido muchos periodistas, pero ya no solo por parte de un juez, por parte de algún responsable político,
Cuando digamos, la declaración es obvia, pues se dedica al narcotráfico y no es querellable. Cuando se dedica pues a tráfico, la prostitución encubierta, eso debe ser querellable. Pero no estamos, digamos, de alguna manera, o no se está naturalizando el empleo de la querella por parte de algunos poderes para amordazar, o por lo menos para intentar amordazar. Claro. Evidentemente que sí. De hecho, lo decía muy bien Paloma cuando comentaba que estamos teniendo más querellas por encima de nuestras posibilidades. Y es verdad, ¿no? Yo diría que esta legislatura es incluso, pese a que esto de la judicialización de la política es bastante común en España, creo que en esta legislatura especialmente, ¿no? Porque a una acción en el legislativo, en el Congreso y en el Senado, digamos, de más baja intensidad, por la propia debilidad parlamentaria del Gobierno, estamos viendo que la escena se protagoniza en los tribunales de justicia, ¿no? Más que nunca. No solamente con casos de presunta corrupción que están en marcha, que están investigándose, sino que además están yendo y viniendo constantemente las querellas como un arma de defensa de los partidos o de particulares o de jueces, como en este caso. Y yo creo que eso es algo muy negativo, porque eso lo que hace es encanallar también la vida pública, ¿no? Y que al final toda la acción discurra a los tribunales con todo el peso que ello supone, no facilita la convivencia, lo que facilita y genera es más polarización. Bueno, aparcamos ya ese invento del querellómetro. Hemos aprobado, al menos. Hemos aprobado todos. Ha tocado un poco el búmetro con Antonio. Ahí estaba tocando con Antonio, pero bueno. Permítamenos, digamos, alguna broma, ¿no? Porque en los tiempos que corren es necesario analizar todas las cuestiones de la actualidad, pero también de vez en cuando meterle pues alguna ironía o alguna crítica irónica que permita, digamos, analizarlo todo, pero también, de cierta medida, hacerles partícipes de que a ver si nos estamos pasando con algunas cuestiones que nos están rodeando. Por ejemplo, en el caso de las querellas.